Y arrancamos bien temprano. Nos dirigíamos a nuestra visita de las bodegas hispano-suizas. Y no paraba de llover. Por el camino se notaba que estábamos en zona de vinos. Teníamos mucha ilusión en visitar esta bodega. Una de las bodegas más importantes de Requena y de la propia comunidad autónoma. Nos acompañaban Nico y Christoph de España Discovery. Nos recibió un paisaje inundado de viñas y la lluvia. No nos importa visitar viñas en invierno, a pesar de que las cepas no están tan bonitas. Pero hemos de reconocer que en este caso la lluvia sí que nos fastidió un poco. Nos recibió Pablo Osorio, el enólogo y uno de los dueños de la bodega. El entorno es una joya y cuentan con viñas de más de 80 años de antigüedad. Desde un primer momento, Pablo nos transmitió la pasión con las que producen sus vinos. Un trabajo realmente difícil que solo se puede hacer con mucho cariño. Una pregunta. Yo siempre he creído que el vino ha vivido de la calidad, desde el principio. ¿Y por qué lo digo esto? Porque me llama mucho la atención, y a lo mejor estoy completamente equivocado, que el vino, para sacarlo de la uva, se pisaba. Y yo decía, pero bueno, el hombre antiguo no era capaz de echar unas piedras gordas, no era capaz de poner ya una prensa, unas maderas. Efectivamente, lo que estaban haciendo y consiguiendo es sacar solo la mejor fracción del mosto de la uva. Hay que pensar una cosa, de 1 kilo de uva nosotros podemos llegar a sacar hasta una botella de vino, 750 mililitros. Si nosotros hacemos un pisado con una extracción muy lenta, no rompemos pepitas, no rompemos pulpas, solo sacamos el mosto flor, probablemente estaremos en el 50% de esa extracción, pero que nos hemos llevado de lo bueno, lo mejor. Y eso es lo que hacían antes en los vinos de cosechero, que ellos lo que no querían era la parte que estaba en contacto con los ollejos. Calidad. Exactamente, querían la calidad y que no querían los vinos ásperos, querían vinos amables. ¿Y eso cómo lo consigues? Separando de forma muy amable todo lo que es la extracción. Pero desde tiempo atrás y atrás y atrás y atrás. Pero en hispano-suizas lo hacemos exactamente igual, porque ahí es donde está la clave del éxito. En tener una extracción, nosotros no pasamos de 0,5 bares de presión, prácticamente no es nada. Extraemos solo el mosto flor y por eso nuestros vinos siempre están mucho más equilibrados y no tienen una sobreextracción de esa astringencia y ese verdor que muchas veces penalizan los vinos. La mañana que llegamos a la bodega estaban en pleno proceso de embotellado. El embotellado es algo que no se hace todos los días. De hecho, algunas bodegas alquilan la maquinaria para embotellar. Charo y yo es raro que no aprendamos algo nuevo en cada una de las visitas a las bodegas. Y en este caso fueron unas curiosas barricas esféricas. Me encanta el logo de Hispano-Suiza. Es la bandera de Suiza, pero en vez de blanco, que esto tiene que ser blanco, le han puesto amarillo para poner los colores de la bandera española. Sí, porque la bandera suiza es fondo rojo y blanca. Y la cruz blanca. Y esta es roja y amarilla. Me encanta. Me está gustando mucho esta bodega y pienso comprarme 2 botellas de cava. ¡2! Es que la crucecita suiza da mucho juego. Porque mucha gente no sabe que Cruz Roja, la Organización Internacional Cruz Roja, la creó un suizo. Y lo que hizo fue poner la bandera suiza al revés. Es decir, la bandera suiza es fondo rojo y la cruz blanca, y él lo que hizo fue fondo blanco y la cruz roja. Y este juego tiene su gracia, que aquí lo que han hecho es españolizarla. Fondo rojo y cruz amarilla, como la bandera española, roja amarilla. Marido, ¿esto no será un aviso de que nos vayamos a Suiza? Ay, madre, cómo me gustaría irme a Suiza. A ver si la cosa mejora un poco.
¿Qué vamos a hacer aquí? Pues aquí ahora viene la parte buena de la visita, que es donde vamos a degustar todos nuestros vinos. Hemos hecho una selección de vinos, 6 vinos de momento, y si luego hace falta pondremos incluso más vinos. Aperitivos, importante, el asado de Requena, el embutido de Requena, ese chorizo, esa longaniza con esas corderitas, chuletillas de cordero. Y luego, por otro lado, no nos olvidemos tampoco de la tortilla de patata. La tortilla de patata, que para mí, la mejor tortilla de patata está aquí en Hispano-Suizas. La mejor tortilla de patata la hace marido. Hacemos una apuesta, probamos y luego discutimos, ¿vale? No sé yo. La verdad es que hay que reconocer que todo lo que nos pusieron estaba riquísimo. Incluso la tortilla de patata, de las mejores, sin duda. Toda la gente que me sigue y me conoce sabe que aunque me encanta el vino, mi bebida favorita es el cava y el champán. De hecho, acostumbré a marido a cenar muchas veces con cava y con champán. Nosotros no lo usamos nunca para brindar, lo usamos para comer porque me parece espectacular. Más bien para cenar. Bueno, para cenar, perdón, sí. Y en esta bodega tienen 3 cavas impresionantes, que Christoph y yo vamos a comprar. Ya lo hemos hablado. Este es un rosé, con una burbuja fina. Pero probamos otros vinos y nos encantó un maravilloso Pinot Noir. Hemos intentado explicar 2 de nuestras aficiones más importantes. Y lo son porque nacieron al mismo tiempo que nacía nuestra pareja. También somos viajeros, pero eso ya no es una afición. Es una forma de vida. Y la gastronomía es una de las piezas esenciales en cualquier viaje. Por eso la cultura del vino se incorporó de forma natural a nuestras vidas. Vayas donde vayas, siempre está presente. Y hay pocas cosas con una carga histórica tan contundente. Por eso nos apasiona tanto. Ya estará más fresquito. Saco del congelador y a servir muy poco, porque si le sirvo un poco de más... Protesto. Genial, y que vuelva al congelador. Cada uno tiene sus manías.